Bienvenidos a una clase más de Mecánica Fácil. En esta oportunidad hablaremos de la operación de los sistemas de inyección de combustible. Para principiar, déjeme decirle que un sistema de inyección de combustible se divide en dos tipos. Uno es el sistema mecánico de inyección y el otro el sistema electrónico de inyección. En esta oportunidad hablaremos acerca del sistema mecánico de inyección o comúnmente llamado sistema CIS, que significa Continuum Injection System, o sea, sistema de inyección continua. Su nombre dice la operación del sistema, debido a que al abrirse el plato del estrangulador, cuando nosotros aceleramos, estamos permitiendo entrar una cantidad de aire hacia el múltiple de admisión. Esta demanda de aire en el múltiple de admisión hará que un plato sensor se encargue de levantar y asimismo un perno de control localizado en el distribuidor de combustible se levante para permitir la salida de combustible hacia los inyectores. Esta descarga se produce continuamente y desde ahí su nombre, sistema de inyección continua. Déjeme mostrarle las componentes que forman a este sistema y para su mayor aprendizaje nosotros hemos elaborado un sistema en un tablero, el cual nos dará a conocer las componentes con que cuenta el sistema, así como su operación y déjeme decirle también los vehículos que utilizan este sistema. Entre ellos aparecen los Mercedes-Benz, el BMW, los Volvos, el Volkswagen, el Saab, entre otros. Las componentes que a continuación daremos a conocer son las que incluyen totalmente a un sistema de inyección continua, empezando desde el tanque de almacenamiento. Posteriormente tenemos una bomba eléctrica de combustible, la cual es de tipo rotativo y opera con el voltaje de la batería. Esta bomba es la encargada de proporcionar combustible a presión a los inyectores. Luego tenemos el acumulador de combustible, el encargado de acumular el combustible y contrarrestar las burbujas o sonidos que pueda producir una bomba rotativa eléctrica de combustible. Después del acumulador de combustible tenemos el filtro de combustible para impedir que toda la suciedad entre hacia el distribuidor. El distribuidor de combustible, el encargado de distribuir el combustible a cada uno de los inyectores y de regular la presión del sistema para que el combustible que sale por los inyectores sea dosificado, o mejor dicho, bien regulado. El combustible que entra al distribuidor será regulado por medio de un regulador o una válvula de alivio de tipo de resorte y válvula cónica, la cual por medio de unos shims o roldanas se encargará de darle mayor o menor presión al sistema y permitir el retorno de combustible que no se usa al tanque de almacenamiento. Bien, entre otras componentes para la operación de este sistema aparece el regulador de la presión de control o warm-up regulator. Este regulador de la presión de control tiene la finalidad de controlar la presión sobre el perno de control. Si bien vemos, tenemos dos líneas que llegan hacia el regulador de la presión de control. Una de ellas viene procedente del centro del distribuidor. Por lo tanto, aquí es el lugar donde se encuentra el perno de control, encargado de controlar la descarga de combustible hacia los inyectores. La otra de las líneas que sale del warm-up regulator es el retorno del warm-up regulator o regulador de la presión de control hacia el distribuidor, donde se junta con el retorno principal para que el combustible en exceso retorne nuevamente al tanque. ¿Cuál es la función en sí de un regulador de la presión de control? Cuando el motor se encuentra operando estando frío, es necesario que el plato sensor
que descarga combustible al levantar el perno de control deba de tener menor presión sobre el perno de control. Esta menor presión sobre el perno de control se llevará a cabo al disminuir o bajar la presión el warm-up regulator o regulador de la presión de control, permitiendo mayor retorno de combustible al tanque de almacenamiento. Para obtener mayor presión, ya que el motor haya calentado, entonces la mayor presión sobre el perno se adquiere debido a que el regulador de la presión de control permitirá menor retorno de combustible al tanque de almacenamiento. Esto significa entonces que la presión aumenta cuando el motor está caliente. Las presiones del combustible en un sistema de inyección continua vamos a dividirlas en dos. Primero, la presión del sistema y segundo, la presión de control. La presión del sistema es ajustable por medio de unos shims o alzas que se le colocan a un resorte y una válvula cónica para permitir mayor retorno al tanque o menor retorno al tanque. Si nosotros a la hora de realizarle pruebas a la presión del sistema, esta la encontráramos alta, sería necesario entonces desmontarle shims o roldanas para disminuir la presión en el sistema y aumentar el flujo hacia el retorno al tanque. Si la presión se encontrara baja en el sistema, es necesario entonces aumentarle shims. Estas pruebas que a continuación haremos nos van a demostrar que por medio de unas alzas o shims nosotros podemos alcanzar un aumento o una disminución en la presión del sistema. Con respecto a la presión de control, también la vamos a dividir en dos. Una será la presión de control en frío y otra la presión de control en caliente. Se divide en frío y en caliente debido a que el regulador de la presión de control o warm-up regulator, al encontrarse frío, permite mayor retorno al tanque de combustible, haciendo disminuir la presión sobre el perno de control. Y cuando la presión de control en caliente aumenta, es porque el regulador de la presión de control disminuyó el retorno de combustible al tanque, aumentando la presión sobre el perno de control. Para que nosotros llevemos a cabo cada una de las pruebas en un sistema SIS, es necesario que contemos con equipo necesario únicamente para este sistema. Por ejemplo, el fuel gauge o medidor de combustible. Para el sistema SIS es de tipo especial debido a que este fuel gauge utiliza una válvula de paso, la cual nos servirá para dividir las dos presiones que antes mencioné. Una, la presión del sistema, y otra, la presión de control. Déjeme mostrarle un fuel gauge para este sistema. Tenemos un manómetro donde nos marcará las libras de presión que deberá contar el sistema, así como la presión de control en frío o en caliente. Para colocar este medidor de combustible, es necesario que nosotros hagamos contacto dos líneas en cada uno de los extremos de este medidor. Su colocación depende de dónde usted coloque la válvula de paso. Por ejemplo, a la hora de colocar el medidor de combustible en un sistema SIS, se debe de tomar algunas precauciones. La válvula de paso deberá quedar en dirección del warm-up regulator o bien el regulador de la presión de control. Mientras que la otra línea del fuel gauge, donde no se cuenta con válvula de paso, deberá quedar en dirección del perno de control en el distribuidor. Déjeme colocar el fuel gauge para que usted observe la posición correcta que deberá tomar cuando usted realice sus prácticas en su sistema SIS o de algún vehículo que cuente problemas. Primero, debemos de desconectar la línea que entra al perno de control o la que envía presión de combustible al warm-up regulator. Esperamos que se pierda la presión en reposo, la cual es la que se mantiene en el sistema almacenada después de que el vehículo se ha apagado, y procedemos a desmontar la línea
donde haremos contacto primero una de las mangueras del medidor en el perno de control en el distribuidor y el otro extremo del medidor de combustible deberá ser instalada la línea que se ha desconectado del centro del distribuidor. Bien, ya conectado el medidor de combustible, podemos observar que la dirección de la válvula de paso quedó en la línea desconectada del centro del distribuidor y la otra línea del medidor de combustible donde no se encuentra válvula de paso en dirección del centro del perno de control en el distribuidor. Esta es la forma correcta que usted deberá colocar el fuel gauge cada vez que desee probar presiones del sistema o presiones de control en frío o en caliente. La válvula de paso es de vital importancia a la hora de realizar pruebas en el sistema SIS. Déjeme explicarle que cuando la válvula de paso se encuentra en posición cerrada, como en este caso, usted deberá probar únicamente la presión del sistema. Si la presión del sistema se encuentra fuera de lo especificado, entonces, desmontando el regulador de la presión del combustible, debemos colocarle shims o alzas para aumentar la presión o quitarle o desmontarle shims o alzas para disminuir la presión. Luego, al cambiar de dirección la válvula de paso, adquiere la posición abierta. Esta es la posición que debe usted utilizar cada vez que quiera medir la presión de control, en frío o en caliente. Cuando decimos en frío, usted deberá hacer esta prueba con el motor totalmente frío y debe de tomar alguna precaución, que es desconectar la conexión eléctrica del warm-up regulator o regulador de la presión de control, para que éste no se caliente, debido a que cuenta con una bobina calefactora que a la hora de colocar la ignición para que éste sea alimentado de corriente al ser activado el relay de la bomba, entonces no caliente al bimetálico o bobina calefactora dentro del regulador de la presión de control. Ya que está desconectado este regulador eléctricamente, entonces el motor estando frío, podemos activar la bomba de combustible para que nos pueda decir cuál es la presión de control en frío. Si la presión de control en frío fuera incorrecta, o bien alta o baja fuera de lo especificado, para corregirla debemos de reemplazar el regulador de la presión de control, debido a que esta presión de control no cuenta con ajustes manuales como lo tiene la presión del sistema. Para realizar la prueba de la presión de control en caliente, únicamente debemos de conectar nuevamente el regulador de la presión de control, sin necesidad de poner a calentar el motor, ya que al recibir corriente eléctrica el regulador de la presión de control calentará una bobina calefactora que hará que la presión del sistema o la presión de control en caliente sobre el perno de control aumente, permitiendo menor retorno de combustible al tanque de almacenamiento. Bien, veamos ahora una de las pruebas primarias que se deben de realizar a la hora de que cualquier vehículo que cuente con el sistema SIS cuente con alguna falla o algún problema en su funcionamiento. Para que nosotros podamos dar a conocer el problema en sí por la falla que tenga el automóvil, debemos de llevar a cabo una secuencia de pruebas. Esto significa llevar a cabo paso a paso las pruebas que yo a continuación
le voy a ir mencionando, explicando y haciendo para que usted aprenda a realizarlas de igual manera. Primero, reconocer las componentes del sistema SIS. Como ya dijimos anteriormente, cuenta con una bomba de combustible de tipo rotativa. Cuenta con un acumulador de combustible, un filtro de combustible antes de que el combustible entre al distribuidor, un distribuidor de combustible, la cual contará con el número de líneas como cilindros tenga el motor. Como en el caso de este ejemplo, son 4 líneas, por lo consiguiente son 4 cilindros este motor. Bien, cada una de estas líneas provee combustible a cada uno de los inyectores de combustible. Inyector por cada cilindro en el motor. Estos inyectores son de tipo mecánico, por lo consiguiente no cuentan con ninguna conexión eléctrica. Para que ellos descarguen combustible, únicamente se necesita que la presión que el distribuidor provee por medio de un perno de control al inyector, abra al inyector y pulverice el combustible. Luego tenemos también un regulador de la presión del sistema, el cual nosotros tendremos que hacer acceso cada vez que la presión del sistema se encuentre alta o se encuentre baja. Para localizarlo, primero localice el distribuidor de combustible. Luego, en un extremo o en la cámara inferior del distribuidor de combustible encontraremos un tornillo en forma de hexagonal Allen, el cual debemos de desmontar para poder colocar shims o roldanas o alzas en su interior, o bien desmontarlas en el caso de que la presión sea muy alta. También tenemos una línea de retorno de combustible al tanque. Esta línea de retorno de combustible al tanque retorna los combustibles o el combustible que no es necesario en el distribuidor. También tenemos una línea que sale del distribuidor y que llega hacia la válvula de arranque en frío. La válvula de arranque en frío, su función es proporcionar combustible adicional dentro del múltiple de admisión únicamente cuando el motor enciende o arranca estando frío. Esta válvula de arranque en frío, localizada en el múltiple de admisión, proporciona una cantidad adicional de combustible dentro del múltiple para enriquecer la mezcla cuando el motor arranca estando frío. Esta válvula de arranque en frío, para su operación, requiere de un interruptor. El interruptor de tiempo térmico o thermotime switch. Este interruptor va a controlar el tiempo de la descarga de la válvula de arranque en frío. Si el interruptor de tiempo térmico se encontrara defectuoso, entonces a la hora de encender el motor estando frío, se eliminaría la descarga adicional de combustible dentro del múltiple de admisión. Bien, el múltiple de admisión compuesto por el plato del estrangulador o el plato de aceleración, a la hora de que aceleramos, abrimos el plato de aceleración para permitir el flujo de aire entrar al múltiple de admisión, el cual hará, desmontando la cubierta del plato sensor, localizamos un plato sensor que se levantará con el flujo del aire que se permite entrar hacia el múltiple de admisión, que a la vez, conectado por medio de un brazo, el plato sensor y el perno de control regulan el combustible que descargan los inyectores. El orden que daremos a conocer para realizar las pruebas en el sistema de inyección continua deberá ser, primeramente, activando el circuito de seguridad de la bomba de combustible. Debido a que este es un tablero que hemos fabricado para que usted aprenda el funcionamiento del sistema, tenemos trabajando la bomba de combustible en forma directa.
lo cual posteriormente vamos a ver de la manera que usted debe de realizar esta práctica en el automóvil. Recuerde que para ello usted primero debe de localizar el relay de la bomba de combustible y llevar a cabo un puente para que esta bomba de combustible pueda ser activada únicamente con la llave de encendido. La primera prueba, después de activar el circuito de seguridad de la bomba de combustible, se llama prueba de caudal de la bomba de combustible. Para ello, lo único que nosotros debemos de tener es un depósito, un bote de aceite vacío de capacidad 800 centímetros cúbicos. Este bote o este depósito debemos colocarlo en la línea de retorno de combustible al tanque, desconectando cualquiera de sus uniones que va hacia el tanque de combustible, el retorno de combustible. Colocado el bote o el depósito en la línea de retorno al tanque, debemos de activar la bomba de combustible por un tiempo de 30 segundos. Debemos de tomar en cuenta los 30 segundos por medio de un reloj, activando la bomba y observando el caudal de la bomba de combustible. Veamos cuánto obtenemos en este caudal. Y déjeme decirle que en 30 segundos de operación de la bomba de combustible debemos obtener un caudal mínimo de 750 centímetros cúbicos. Como dije anteriormente, este tiene capacidad de 800 centímetros cúbicos, por lo tanto, deberá quedar entre 700 y 800 centímetros cúbicos. En 30 segundos, mínimo el caudal. Ponemos a operar la bomba de combustible por 30 segundos. Ahora, 5 segundos. Podemos observar el flujo de retorno de combustible al tanque. 10, 15, 20, 25, 30. En estos 30 segundos que se puso a trabajar la bomba de combustible, podemos observar que el depósito alcanzó más de 800 centímetros cúbicos, aproximadamente 900 centímetros cúbicos. Y bien claro estaba que para considerar normal la operación de la bomba de combustible, el caudal tenía que haber sido 750 centímetros cúbicos. Obtuvimos un caudal más del mínimo necesario. Esto significa que el sistema de combustible o de alimentación de combustible se encuentra operando satisfactoriamente. Ahora bien, ¿cuándo es que esto será negativo o incorrecto? Cuando usted realiza la prueba de caudal de la bomba de combustible, colocando en el depósito la línea de retorno al tanque, activándola por 30 segundos y usted obtenga un caudal inferior al especificado. Por ejemplo, que obtuviera 550 centímetros cúbicos. Si obtiene 550 centímetros cúbicos, es menos del especificado, que eran 750. Esto sí significa problemas. Primero, lo que debemos hacer es medir el voltaje en la bomba de combustible utilizando un voltímetro. Hacemos contacto cada una de las terminales de la bomba, debido a que una es negativa y la otra positiva. Debemos de obtener un voltaje mínimo de 11.5 o 12 voltios. Veamos cómo usted debe de realizar esta prueba utilizando un voltímetro. Primero, el voltímetro deberá colocarse en la escala de voltios, debido a que lo que hace operar la bomba es voltaje de corriente directa. Luego, hacemos contacto las terminales de la bomba y la activamos para medir el voltaje. Como podemos observar, el voltaje que llega a la bomba son 11.7 voltios. Esto significa que se encuentra el voltaje en la bomba en buenas condiciones. Bien, si el voltaje en la bomba de combustible
es normal, descartada la posibilidad de que el voltaje nos esté dando un caudal inferior al especificado, que eran 750 centímetros cúbicos. Luego de medido el voltaje en la bomba de combustible, debemos de reemplazar el filtro de combustible. Reemplazado el filtro de combustible, nuevamente se vuelve a realizar la prueba. Si se obtiene el caudal especificado o el necesario, que eran 750, la causa era el filtro de combustible tapado. Si el filtro de combustible tapado es nuevo o el filtro de combustible no está tapado y es nuevo y el caudal especificado no se obtiene, entonces debemos de reemplazar la bomba de combustible, debido a que por ser de tipo rotativo, aunque usted